Ethel Bradbury nunca llegaba tarde al trabajo, pero hoy llegó al estudio una hora antes de lo habitual. El camerino estaba vacío y fresco. Le encantaban esos momentos de soledad antes de la emisión, cuando podía tomarse su tiempo para repasar el guión, absorbiendo cada noticia. Durante sus 12 años en televisión, había desarrollado el hábito de recitar mentalmente el texto, marcando las palabras difíciles con tildes. Dexter bromeaba a menudo sobre su pedantería. «No estás haciendo un examen», le decía cuando la pillaba haciéndolo en casa. Pero era esa meticulosidad la que la había convertido en presentadora de las noticias de la noche. Con 37 años, era la presentadora más joven del canal. Martha, la maquilladora, se asomó a la puerta. «Cielos, Ethel, ¿ya estás aquí? Creía que eras la primera en llegar». Ethel sonrió. Martha había trabajado con ella desde el principio, cuando la joven periodista había hecho las primeras pruebas para el puesto de presentadora de las noticias regionales. Entonces, aún era Ethel Donovan, una chica independiente con ambición y una licenciatura en periodismo. Mientras Martha trabajaba en su rostro, Ethel recordó la noche en que conoció a Dexter. Había estado entrevistando al director financiero de una gran empresa tecnológica y Dexter, entonces un directivo cualquiera, había estado ayudando al jefe con una presentación. Después de grabar, la alcanzó en el pasillo y le pidió su número de teléfono. «Para detalles de la entrevista», le dijo con esa sonrisa especial que hacía que a Ethel le cosquillearan las entrañas. Su primera cita tuvo lugar en un pequeño bar de jazz. Dexter hablaba de su trabajo, de sus planes, de sus ambiciones, y ella escuchaba con una mano en la barbilla. Tenía la seguridad de un hombre que sabía exactamente lo que quería de la vida. Eso era bueno. 6 meses más tarde se casaron. «Ethel, ¿puedes oírme?». La voz de Martha la devolvió a la realidad. «Lo siento, estaba pensando. Digo, ¿son las sombras más naturales hoy o las de siempre?». Faltaban 2 horas para la emisión. Ethel ensayó el texto con el director, discutió el orden de las noticias con el editor. Era lo mismo de siempre, movimientos pulidos, entonación calibrada. Le encantaba esta rutina, convertir el caos de los acontecimientos en un flujo fluido de información. Dexter llamó. «Lo siento, cariño, voy a llegar tarde hoy. Reunión importante con inversores». En los últimos meses le ocurría cada vez con más frecuencia. Reuniones importantes, reuniones imprevistas. Antes siempre intentaba estar en casa a la hora en que empezaba la emisión, veían juntos el episodio y él comentaba su trabajo. Ahora esa tradición estaba casi olvidada. La emisión transcurrió con normalidad. Las noticias eran las habituales: política, economía, el tiempo para mañana. Ethel sonreía a la cámara, su voz sonaba suave y profesional. Solo al final estuvo a punto de vacilar al ver la silla vacía del director. Allí solía sentarse Dexter cuando venía a una emisión. Llegó a casa a las 11 menos cuarto. El espacioso piso estaba en silencio. Sobre la mesa de la cocina había una nota: «No me esperes levantada. La reunión se retrasará». La letra de Dexter parecía más descuidada que de costumbre, como si tuviera prisa. Ethel se sirvió un vaso de vino y salió al balcón. Abajo bullía la ciudad nocturna, con las luces encendidas en las ventanas vecinas. Sacó el teléfono y quiso enviar un mensaje de texto a su marido, pero cambió de idea. Últimamente, su correspondencia era cada vez más formal. Mensajes cortos sobre los planes del día y opuo de cortesía al final. El tiempo pasaba lentamente. A medianoche comprobó su teléfono. Ninguna llamada, ningún mensaje. A la 1 de la madrugada intentó dormir, pero el sueño no llegaba. A las 3 se levantó, bebió agua y volvió a acostarse. Por primera vez en su matrimonio, Dexter no le había dicho que no pasaría la noche en casa. Por la mañana se despertó con el despertador sonando. La cama de al lado estaba intacta. En el trabajo, Ethel era muy reservada, como de costumbre.
Su profesión le había enseñado a ocultar sus emociones. Incluso cuando anunciaba catástrofes, una presentadora de noticias debía mantener la calma. Su emisión matutina fue impecable. Nadie se dio cuenta de que había estado despierta casi toda la noche. Tras la emisión, Ethel se encerró en su despacho. El teléfono de Dexter no estaba disponible. No se había conectado al Messenger desde anoche. Abrió el portátil e inició sesión en su cuenta, cuya contraseña conocía desde que ayudó a su marido a configurar su nuevo ordenador. No había nada sospechoso en el correo, solo correspondencia comercial normal. Efectivamente, había una reunión de inversores en el calendario para anoche. Ethel se recostó en la silla y se tapó los ojos. Recordó lo emocionado que se había puesto Dexter con su primer ascenso. Por aquel entonces aún compartía todas las noticias con ella. Era 3 años más joven que ella, pero su progresión profesional había sido impresionante. Era un financiero capaz y tenía un don para encontrar puntos en común con las personas adecuadas. Sus colegas le respetaban por su perspicacia para los negocios y su capacidad para tomar decisiones difíciles. Las primeras pistas llegaron hace 2 años. En la fiesta en honor de su nombramiento como presentador del noticiario principal, Dexter bebió mucho y estuvo inusualmente callado. En casa, confesó que estaba cansado de ser el marido de una estrella de la tele. ¿Sabes cómo me llaman en la oficina? Señor Bradbury. ¿Te lo puedes creer? Ni siquiera por mi nombre de pila. Ethel le abrazó entonces. Le dijo que estaba orgullosa de su éxito, que su carrera era igual de importante. Sonrió, pero algo en su mirada cambió. El teléfono vibró. Un mensaje de un compañero del trabajo de Dexter. «Hola, siento molestarte. Solo quería saber si todo iba bien. Dexter no se presentó a la reunión de esta mañana. No es propio de él». Ethel sintió que las náuseas le subían a la garganta. Encontró una lista de empleados en las cuentas de redes sociales de la empresa. Ante sus ojos pasaron rostros jóvenes hasta que se fijó en la foto de una chica de unos 25 años, Verónica Page, una becaria del departamento financiero. Dexter la había mencionado de pasada, una licenciada con talento muy prometedora. Ethel fue a la página personal de Verónica. Es la clásica historia de una chica de pueblo que conquista la gran ciudad. Verónica procedía de un pequeño pueblo de Idaho. Se graduó magna cum laude. Hizo prácticas en una prestigiosa empresa. Su feed estaba lleno de fotos de restaurantes elegantes, el gimnasio y reuniones de negocios, maquillaje impecable, ropa cara, una sonrisa segura. Ethel empezó a mirar las fotos con más detenimiento. Aquí estaba Verónica en una fiesta de empresa, con un elegante vestido negro y rodeada de colegas. Dexter está en segundo plano, pero su mirada se dirige claramente en dirección a la joven becaria. La siguiente foto es de la comida de negocios del equipo. Verónica está sentada junto a Dexter. Mantienen una animada conversación sobre algo. Otra foto, de hace un mes, es la inauguración de la nueva oficina. Dexter mantiene la puerta abierta, dejando entrar a Verónica. ¿Cortesía común? Tal vez. Encontró el número de teléfono de Verónica en la base de datos de contactos del trabajo. 3 pitidos y una voz de mujer. ¿Hola? Ethel dudó un segundo. Hola, soy Ethel Bradbury. ¿Podría decirle a mi marido que su teléfono no está disponible? Una pausa. Lo siento, yo no entiendo. Oh, vamos, Verónica, ¿dónde está? Silencio en el auricular, luego el sonido de una llamada cortada. Ethel miró su reflejo en el monitor apagado. Recordó su luna de miel en Hawái. Dexter aprendiendo a hacer surf, cayéndose de la tabla, riendo. Su primer piso, pequeño pero acogedor. Fines de semana juntos, viajes, planes de futuro. ¿Cuándo empezaron a cambiar las cosas? Llamaron a la puerta. Era hora de prepararse para la emisión de la noche. Ethel sacó la barra de labios del bolso y, con un gesto familiar, se pintó los labios.
Se sorprendió a sí misma haciéndolo maquinalmente, como tanto había hecho últimamente. Su matrimonio también se había convertido en eso, un conjunto de acciones habituales, un ritual sin sustancia. Una nueva notificación apareció en la pantalla de su teléfono. Veronica Page había borrado su perfil en las redes sociales. Ethel sonrió con tristeza. En las noticias, a ese tipo de cosas las llaman confirmación circunstancial. Se pasó la mano por los ojos, enjugándose el inexistente cansancio. Faltaban 3 horas para la emisión, en las que tenía que maquillarse, repetir el texto, revisar el guión. La vida seguía, aunque ahora pareciera tan falsa como el reflejo en un espejo torcido. Normalmente, Ethel no leía los comentarios de sus emisiones en la red. Demasiada negatividad y discusiones sin sentido. Pero hoy revisaba metódicamente todas las plataformas sociales. En una de las discusiones de la edición de ayer, se topó con una foto del restaurante Le Petit, un elegante establecimiento del distrito financiero. La imagen borrosa mostraba a 2 personas en una mesa lejana, un hombre con traje gris y una chica con vestido beige. Un comentario bajo la foto decía: «Y la anfitriona no sabe dónde está cenando su marido». Hace 3 días, cuando Dexter dijo que llegaría tarde al trabajo, estaba aquí, con Verónica. Ethel no se sorprendió. Su intuición había funcionado incluso antes, cuando había notado pequeños cambios en el comportamiento de su marido. Un nuevo perfume, trajes más cuidados, una inesperada pasión por el fitness. Era como si intentara rejuvenecer, recuperar algo que había perdido. Ahora, mirando las fotos de trabajo de la empresa del último año, lo veía todo más claro. Las miradas, los roces casuales, las coincidencias demasiado frecuentes en las reuniones de negocios. Como periodista, lo sabía, no hay nada más obvio que lo que intentan ocultar. Recordó la noche de hacía 2 años en la que ella y Dexter habían sido invitados a cenar con el propietario de la empresa, Harrison Wells. El anciano multimillonario vivía solo en una enorme mansión llena de cosas raras y maravillosas. En su despacho, una pared entera estaba colgada de radios antiguas. «Mi primer amor», dijo entonces Harrison, acariciando la carcasa lacada de un receptor de antes de la guerra. «De niño soñaba con ser operador de radio. Aprendí el código Morse, monté receptores con materiales improvisados. Se imagina, señorita Bradbury, solo había una emisora de radio en nuestro pueblo, pero para mí era una ventana al gran mundo». Ethel recordó con qué entusiasmo había hablado de la historia de la radio, de pinchar mensajes a su amigo a través de la pared de la casa. «Aquí, mira». Golpeó un ritmo sencillo con los dedos sobre la mesa. «Esto significa hola, y este significa estoy aquí». Dexter estaba francamente aburrido, pero Ethel estaba hipnotizada. Le pidió que le enseñara algunas combinaciones sencillas. Al día siguiente, en la redacción, encontró información sobre Veronica Page que no estaba disponible en las redes sociales. Una chica de un pueblo de menos de 3.000 habitantes, de padre mecánico y madre trabajadora en la biblioteca local. Estudiante con matrícula de honor, consiguió una beca en una prestigiosa universidad. Escribía en el periódico estudiantil y soñaba con una carrera como analista financiera. En su currículum, Ethel veía una historia familiar. Una joven provinciana ambiciosa, dispuesta a todo por triunfar en la gran ciudad. La propia Ethel había sido así una vez, solo que su camino había pasado por el periodismo. Pero, a diferencia de Verónica, nunca había intentado labrarse una carrera en la cama. El teléfono de Dexter seguía sin estar disponible. Ethel abrió el perfil bloqueado de Verónica en otra red social. Las fotos habían sido tomadas en diferentes ciudades durante el último mes. Chicago, Boston, Seattle. ¿Viajes de negocios? Difícilmente. Más bien se trataba de conocer nuevos lugares para una vida futura. Esa noche, mientras se preparaba para la emisión, Ethel recordó las lecciones de Harrison.
Sus dedos tamborilearon un ritmo sencillo sobre el escritorio. «Estoy aquí». Se quedó inmóvil. «Me pregunto cuántos telespectadores conocen el código Morse. Seguro que hay comunidades de radioaficionados, gente fascinada por las viejas formas de comunicación. Y si...» Marta llamó a la puerta. Era hora de ir al estudio. Ethel se miró por última vez en el espejo. Un maquillaje impecable, una sonrisa confiada, la máscara familiar de una profesional. Era la misma máscara que llevaba Verónica, la máscara de una ambiciosa mujer de carrera. La misma máscara que llevaba Dexter, la de un financiero de éxito y un marido modelo. Durante sus años en televisión, Ethel había aprendido a comprender el poder de la información. Una sola noticia podía destruir la carrera de un político, hundir las acciones de una empresa o cambiar la opinión pública. Pero los mensajes más eficaces no siempre se transmiten con palabras. Entra en el estudio y toma asiento ante la mesa. Las cámaras aún no estaban encendidas. El equipo de iluminación estaba ajustando las luces. Sus dedos descansaban sobre la mesa, listos para el primer compás del mensaje silencioso. El director ordenó: 5 segundos para salir al aire. Ethel sonrió a la cámara con su sonrisa característica. En algún lugar de otra ciudad, Dexter y Verónica hacían planes para una nueva vida, sin saber que sus máscaras cuidadosamente construidas estaban a punto de empezar a resquebrajarse. La familiar melodía de las noticias sonó en el auricular. Las manos de Ethel descansaban tranquilamente sobre la mesa. Ella lo sabía. A veces, el mensaje transmitido por un código secreto podía ser más fuerte que el grito más estridente. Mientras tomaba una taza de café por la mañana, Ethel abrió habitualmente la aplicación bancaria y parpadeó, incapaz de creer lo que veía. 0. Actualizó la página. 0 otra vez. Con dedos temblorosos abrió la cuenta de ahorros, luego la de inversiones. Nada. En todas partes. Donde antes había sumas impresionantes, ahora había ceros. Su primer impulso fue llamar al banco. Debía de ser un error del sistema, pero en el fondo sabía que no había ningún error. Dexter había sido más minucioso en su preparación de lo que ella se había dado cuenta. Los registros de las retiradas se remontaban a ayer por la mañana. Las transacciones eran secuenciales, con minutos de diferencia, como si alguien hubiera vaciado metódicamente una cuenta tras otra. Ethel podía imaginarse a Dexter sentado en una cafetería, inclinado sobre el teléfono, transfiriendo en silencio sus ahorros comunes a cuentas nuevas que ella desconocía. Sonrió. Una presentadora de televisión famosa en todo el país, y ella sin un céntimo. Su sueldo era decente, sin embargo, y tenía una pequeña cantidad de dinero en una cuenta separada que Dexter no conocía, su reserva de seguridad personal. Era una costumbre periodística tener siempre un respaldo. Aquella noche, de vuelta a casa tras la emisión, Ethel sacó un viejo ordenador portátil. Tecleó «Código Morse para principiantes» en un buscador. Aparecieron decenas de páginas web, vídeos instructivos y foros de radioaficionados. Eligió el tutorial más sencillo y se sumergió en el estudio. Las primeras combinaciones fueron difíciles. Los puntos y las rayas formaban letras, las letras palabras, pero sus dedos se confundían y perdía el ritmo. Ethel encendió la cinta de su última emisión e intentó imaginar cómo teclearía el mensaje mientras leía las noticias. Los movimientos debían parecer naturales, como si estuviera golpeando la mesa con los dedos, ligeramente excitada. A medianoche ya dominaba las combinaciones básicas. Marido, traición, dinero. Repetía estas palabras una y otra vez, automatizando los movimientos. En algún momento se sorprendió a sí misma pensando que era como prepararse para la primera emisión. La misma memorización frenética, el mismo miedo a cometer un error. El estudio era un hervidero habitual. Los iluminadores ajustaban las luces, el técnico de sonido comprobaba los micrófonos. Ethel se sentó en su mesa y cuadró los hombros.
Sus dedos se apoyaron en el tablero de la mesa. Había ensayado este movimiento muchas veces durante la noche. Buenas noches. Tenemos las noticias en antena. Sus dedos empezaron a marcar un ritmo, lento y nítido, como se había enseñado a sí misma la noche anterior. Mi marido nos robó el dinero. Pausa. Siguiente noticia, siguiente mensaje. Se escapó con su amante. Una nueva historia, un nuevo ritmo. Se imaginaba a un viejo radioaficionado en algún lugar distraído de repente de su periódico, escuchando un ritmo familiar. Como un joven aficionado aprendiendo código Morse empezaría a grabar extrañas señales de un presentador de noticias. Cómo aparecerían los primeros debates en Internet. Tras la emisión, Ethel regresó al piso vacío. La nota de Dexter de hacía 2 días seguía sobre la mesa de la cocina. Arrugó el papel y lo tiró a la papelera. Le esperaba otra noche de práctica. Mañana tenía previsto transmitir un mensaje más largo. Se sentó en la silla con el portátil y abrió un nuevo libro de texto de código Morse. La pantalla del televisor reproduce en silencio la emisión de la noche. Sus dedos marcan automáticamente un ritmo en el brazo de la silla. Punto, raya, punto, traición, raya, 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 retribución. La luz de las farolas entraba por la ventana, y en algún lugar a lo lejos la ciudad nocturna hacía ruido. Ethel pensó que probablemente Dexter también estaba despierto ahora, contando el dinero que había robado, haciendo planes para su nueva vida. Se preguntaba si le habría contado a Verónica lo de las cuentas vaciadas. Le habría advertido que ahora tendrían que huir no solo de su mujer, sino también de la ley. Cogió su teléfono y abrió la aplicación bancaria. Los ceros en las cuentas ya no causaban pánico. Ahora solo eran combustible para la venganza. Unos pocos puntos y rayas bastaban para arruinar el plan cuidadosamente construido de un fugitivo. Bastaba un espectador atento para que la historia empezara a difundirse. Ethel sonrió al ver su reflejo en la pantalla oscura del teléfono. Quizá Dexter tenía razón cuando decía que prestaba demasiada atención a los detalles, pero ese mismo rasgo de su carácter estaba jugando a su favor ahora mismo. Al fin y al cabo, el código Morse no era más que una colección de detalles, puntos y rayas plegados en un mensaje. Aún faltaban varias horas para el amanecer. Sus dedos siguieron tecleando mensajes invisibles, cada vez con más confianza. Estaba preparada para la emisión de mañana. De verdad, así sería mucho más interesante. Permítanme que reescriba este capítulo en nombre del Jeffrey Baxter ficticio, un programador informático de 32 años que vive solo y al que le apasionan las comunicaciones por radio y el código Morse. Jeffrey veía las noticias todas las noches. No es que le importara mucho la política o el tiempo, simplemente le gustaba la presentadora. Ethel Bradbury tenía una voz agradable y, cuando hablaba de acontecimientos serios, sus dedos golpeaban ligeramente la mesa, como si llevaran un ritmo nervioso. Para. Jeffrey rebobinó la cinta. Ese ritmo. Sacó un cuaderno y empezó a escribir. Punto, raya, punto. No tiene sentido, pero cuanto más observaba los dedos de Ethel, más claro tenía que no se trataba de un tic nervioso aleatorio. Cada toque estaba formando letras, letras en palabras. En el foro de Radio Wave, su primer mensaje fue recibido con burla. «Escúchame, Morsman, deja las bebidas energéticas», escribió alguien. «Las alucinaciones son la primera señal de que es hora de salir», secundó otro. Jeffrey se frotó los ojos cansados. Quizá tuvieran razón. Quizá había perdido la cabeza de tanto estar sentado delante del ordenador, pero a la noche siguiente volvió a encender las noticias. El bloc de notas estaba cubierto de líneas de transcripciones. Puzain, Puain, robó, Veia Main. Los dedos de Ethel golpeaban la mesa con un ritmo nítido y acompasado, como si transmitieran una señal de socorro. Jeffrey anotaba frenéticamente cada movimiento.
Esta vez no se limitó a publicarlo en el foro, sino que adjuntó una transcripción detallada con códigos de tiempo. «Compruébelo usted mismo», añadió. «Cada movimiento puede verificarse, no es aleatorio». El primero en responder fue el viejo Roy Adams, antiguo comunicador militar. «Chico, tienes razón, ¿verdad? Yo también noté algo extraño, pero pensé que era solo un truco». Jessica, una estudiante de Berkeley que estaba estudiando el código Morse para su proyecto de historia de las comunicaciones, se unió. Empezaron a recopilar mensajes juntos. Jeffrey creó un hilo independiente en el foro donde publicó transcripciones de cada emisión. La historia era desgarradora. Un marido de éxito huía con una joven amante y se llevaba todos los ahorros de la familia. Al final de la semana, el hilo del foro tenía 80 páginas. Algunos grababan las emisiones en vídeo, otros analizaban la frecuencia de ciertas palabras. Jeffrey apenas dormía, temeroso de perderse un nuevo post. «Quizá deberíamos ponernos en contacto con otros medios de comunicación», sugirió alguien en la discusión. Jeffrey se lo pensó un momento. Por un lado, la historia era demasiado increíble. Por otro, todas las pruebas estaban ahí, en las imágenes de la emisión. El viernes por la noche, su teléfono explotó de notificaciones. Un hilo del foro se filtró a Twitter. Algún bloguero popular se había hecho eco de la historia, y ahora miles de personas hablaban de ella. Jeffrey vio cómo se multiplicaban los reposts y los comentarios y sintió una extraña mezcla de orgullo y ansiedad. En su siguiente emisión, Ethel se mostró tan tranquila y profesional como siempre, pero ahora Jeffrey sabía lo que se escondía detrás de esa calma. Sus dedos teclearon un nuevo mensaje y él grabó cada señal como de costumbre. En algún lugar del gran mundo, su infiel marido probablemente estaba viendo el mismo noticiario. Me pregunto si se daba cuenta de que cada golpecito de los dedos de su mujer acercaba el momento en que tendría que responder por su traición. Y el foro ya estaba elaborando teorías sobre dónde se escondían los fugitivos y creando programas de reconocimiento automático de señales. La historia estaba cobrando fuerza, y Geoffrey se dio cuenta de que lo que había empezado como una extraña observación de un programador loco por el código Morse se estaba convirtiendo en algo mucho más. Jeffrey se despertó con el sonido de nuevas notificaciones. Desde que su hilo en el foro Radio Wave se había hecho viral, el teléfono no había dejado de sonar. Cogió el portátil y comprobó las estadísticas de audiencia. El número de suscriptores se había triplicado de la noche a la mañana. ¿Has visto la última emisión?, Roy escribió. Ha transmitido las coordenadas. Parecen los primeros dígitos de un código postal. Jeffrey abrió la cinta de la emisión de anoche. Efectivamente, entre las noticias de política exterior y las previsiones económicas, los dedos de Ethel teclearon unos cuantos dígitos. Mientras analizaba la entrada, apareció en el hilo un nuevo comentario del usuario Technocat. Amigos, he estado buscando en Google este índice. Es Portland, Maine. ¿Y adivináis qué he encontrado en el periódico local? Un anuncio de una vacante de director financiero publicado hace 15 días. ¿Coincidencia? No lo creo. Chicos, ¿quién es este tipo Dexter de todos modos?, preguntó un nuevo miembro de la investigación. Jeffrey sonrió. Para él, obsesionado con los detalles, identificar al fugitivo no era difícil. Lo encontré en 15 minutos, escribió. El Instagram de Ethel tenía fotos de ellos juntos de hace 2 meses. A través de marcas mutuas fui a su cuenta. Hay posts corporativos, menciones a la empresa. En la web de la empresa figuraba como director financiero Dexter Bradbury. Y descubrí a la amante, Nika Stock, conocida en su sala de chat por su habilidad para encontrar personas basándose en pistas mínimas, se unió a la conversación. De las fotos de Dexter, ha vuelto a publicar accidentalmente unas cuantas stories con una chica con un colgante inusual en el fondo. Encontré el mismo colgante en el perfil de Verónica. Además de likes recíprocos,
fotos de trabajo. Todo encaja. Una joven becaria de su departamento. Un momento, escribió al cabo de unos minutos. Hay algo aún más interesante. Los dos se han estado registrando en los mismos sitios durante el último mes, pero siempre aparecen por separado en las fotos. La cafetería Blue Cap, el restaurante Le Petit, la librería del centro comercial. Demasiadas coincidencias. Y aquí está su última foto juntos, añadió alguien del grupo. Hace 3 días, gasolinera en los suburbios de Boston. El guardia de seguridad la tuiteó. Dice que reconoció a Dexter por las noticias, pero no supo inmediatamente dónde. Jeffrey se recostó en su silla. Durante la última semana, su pequeña investigación se había convertido en todo un proyecto de crowdsourcing. Algunos analizaban las imágenes de las emisiones, otros monitorizaban las redes sociales en busca de rastros de Dexter y su acompañante. Los programadores escribían bots para el reconocimiento automático de las señales Morse. Los diseñadores creaban infografías que explicaban el esquema de transmisión del mensaje. En Reddit apareció una subsección de Air Morsegate con decenas de miles de suscriptores. Jeffrey se convirtió allí en moderador. Tenía que asegurarse de que la discusión no cruzara la línea. Las amenazas se borraban inmediatamente. No somos linchadores, escribió en las normas de la comunidad. Solo ayudamos a que la verdad salga a la luz. 2 días después, surgió un nuevo hilo. Uno de los administradores escribió: «Mirad lo que he encontrado». Jessica lanzó al chat una captura de pantalla de una web de búsqueda de empleo. David Baker se ha entrevistado hoy en Portland Investment Group. Respondió al puesto de director financiero hace 15 días. ¿Y adivina qué? Perfil de LinkedIn creado hace solo un mes. La misma experiencia laboral que nuestro Dexter. Solo los nombres de las empresas son diferentes. Esto sí que es interesante. Nika Stalk añadió un enlace al Instagram de una cafetería local. La camarera publicó un stories. Dice que vio a una extraña pareja hoy. Un hombre mayor, con un traje caro, y una chica joven, muy nerviosa. Ella no paraba de mirar a su alrededor y de ocultar su cara a los clientes. No hay foto, pero la descripción coincide. Jeffrey abrió un mapa de Portland. La cafetería estaba justo enfrente de la oficina de la empresa de inversiones. Demasiada coincidencia. «Amigos, esto es la bomba», escribió uno de sus asistentes. La inmobiliaria publicó hace 1 hora un post en Facebook sobre una transacción exitosa. La foto muestra a una pareja mirando una casa en los suburbios. El fotógrafo las tomó de espaldas, pero fíjate bien en el hombre. El mismo corte de pelo, el mismo traje, incluso el reloj es parecido. «La casa está en el barrio de Oak Hills», añadió Jessica. «Suburbios tranquilos, casas de campo caras. Perfecto para un hombre con dinero repentino». Roy lanzó otra captura de pantalla, un post en un foro local. Alguien se quejaba de los nuevos vecinos que se mudaban a la casa de enfrente. «Son raros. La mujer es muy joven, pero el hombre tiene edad suficiente para ser su padre, y el coche no tiene matrícula». «El coche sin matrícula es importante», comentó Jeffrey. «¿Recuerdas la foto de la gasolinera de Boston? Allí también tenían un coche sin matrícula. Por lo visto las cambian por el camino». Su pequeño cuartel general zumbaba como una colmena. Algunos comprobaban otras oficinas inmobiliarias. Otros vigilaban los tablones de anuncios locales. El rastro era cada vez más caliente. Jeffrey estaba creando una nueva hoja de cálculo de transcripciones. El mensaje de hoy era más largo de lo habitual. «Portland, sepa dónde está. Todo el mundo lo sabrá pronto». Compartió el hallazgo con Roy y Jessica. Su pequeño grupo se había convertido en el núcleo de la investigación. «Mira lo que he encontrado», escribió Jessica. «Solo hay 3 grandes empresas de inversión en Portland que han publicado recientemente ofertas de trabajo para altos ejecutivos», añadió Roy. «Y he comprobado el registro de nuevos números de teléfono en la zona».
Hay algunas buenas coincidencias. Jeffrey podía sentir que el círculo se reducía. Cada día surgían nuevos detalles, nuevos testigos. Alguien reconoció a Dexter en el supermercado. Alguien vio a Verónica en la cafetería. Fotografías, rumores, especulaciones, todo se recopilaba y analizaba en su sede online. Y Ethel continuó con sus emisiones. Ahora no solo las seguían los telespectadores habituales, sino también miles de KI que captaban cada movimiento de sus dedos. Jeffrey creó un canal especial en Telegram, donde publicaba las transcripciones casi en tiempo real. ¿Sabes qué es lo más asombroso? Escribió en el chat privado del grupo esa noche. Nunca se rebaja a insultos directos o amenazas, solo los hechos. ¿Qué pasó? ¿Dónde están? ¿Cuánto dinero robaron? Es elegante. Roy replicó casi de inmediato. Por eso funciona. Si se hubiera limitado a sollozar ante la cámara o a amenazar, nadie se lo habría tomado en serio. Pero de esta manera, joder, admiro a esa mujer. Jeffrey miró la pantalla, donde una nueva ventana reproducía una grabación de la última emisión. Ethel estaba terminando de leer las noticias económicas. Sus dedos se movían sutilmente por la mesa, como marcando el ritmo de una música inaudible, solo que ahora era un ritmo que todos podían oír. Jeffrey se despertó con la llamada de Roy, la primera vez que eso ocurría desde que se conocían. «Pon la CNN», dijo el viejo comunicador en lugar de saludar. En la pantalla de televisión, un analista de medios de comunicación reflexionaba sobre una tendencia inusual en las redes sociales. «Una historia digna de nuestro tiempo», dijo el presentador. «Una esposa traicionada utiliza su profesión pública no para el escándalo, sino para una venganza elegante e intelectual, sin acusaciones directas, sin lágrimas a la cámara, solo puntos y rayas de código Morse». Jeffrey sonrió. Roy y él podían estar orgullosos de sí mismos. Había sido su hilo en el foro de Radio Wave lo que había llevado a esto. En la última semana, el número de seguidores había superado los 100,000 y el hashtag #HashMorseLady era tendencia en Twitter. «Hola gente», escribió Jessica en su chat privado. «Mirad lo que está pasando en Twitter. Las mujeres están aprendiendo código Morse en masa. Dicen que es una nueva forma de contrarrestar el gaslighting masculino. No para provocar escándalos, sino para transmitir mensajes secretos». En Reddit ha surgido una nueva tendencia. Los usuarios publican vídeos en los que muestran distintas formas de enviar discretamente mensajes en código Morse. Algunos daban golpecitos con los pies, otros parpadeaban palabras sencillas, pero ninguno lo hacía con tanta elegancia como Ethel. «Te diré una cosa», escribió Roy aquella noche. «En 20 años de servicio como señalero, nunca he visto nada igual. Utiliza la antigua forma de comunicarse en directo ante las narices de millones de espectadores. Y lo hace con tanta naturalidad que nadie lo habría adivinado de no ser por nuestro Jeff». A su sala de chat llegó un mensaje de un nuevo concursante, un periodista del Washington Post. Quería entrevistar al equipo que había descubierto los mensajes de Ethel. Jeffrey dudó. Por un lado, la atención de los medios podría ayudar a la investigación. Por otro, corrían el riesgo de asustar a Dexter antes de tiempo. «Dios, ¿has visto la nueva tendencia en TikTok?», Nika Stock escribió. «Las chicas están grabando vídeos de sí mismas aprendiendo código Morse. El más popular ya acumula 1 millón de visitas. Una joven estudiante muestra cómo aprendió la señal de SOS en 5 minutos». El teléfono de Jeffrey volvió a sonar, esta vez un número desconocido. «Buenas noches, señor Baxter. Soy Harrison Wells». A Jeffrey casi se le cae el auricular. El dueño de la empresa donde trabajaba Dexter le había llamado él mismo. «He estado siguiendo su investigación. Impresionante trabajo, y aún más impresionante el trabajo de la SRA, Bradbury». Hablaron durante casi 1 hora.
Wells habló de la tarde en que le había enseñado a Ethel lo básico del código Morse, de su atención a los detalles. «Sabe, joven, llevo años coleccionando radios antiguas, pero nunca pensé que sería testigo de tal renacimiento de este arte». En su sala de chat, mientras tanto, había surgido nueva información. Uno de los colegas de Dexter se dio cuenta por fin de lo que estaba pasando y le envió un mensaje con un enlace a la discusión en Twitter. Abrió el enlace, informó su informante, e inmediatamente borró su perfil. «Gente, mirad». Jessica envió una captura de pantalla de un anuncio de una casa en venta en Portland, la misma casa de campo que el señor Baker había comprado recientemente estaba de nuevo en el mercado. Van a hacer una carrera por ella. «No lo conseguirán», escribió Roy. «Los radioaficionados locales ya han sido alertados. Cada gasolinera, cada motel en 100 millas a la redonda está bajo vigilancia. ¿Y por qué huir? Todo el país conoce ya su historia». En las noticias de la noche, Ethel estaba particularmente elegante. Sus dedos tecleaban un nuevo mensaje, y ahora podía ser leído no solo por expertos como Jeffrey. Miles de personas de todo el país seguían el movimiento de sus dedos, maravilladas por la gracia de la venganza. ¿Sabes cuál es la parte más guay?, Nika Stalk escribió anoche. Ni una sola vez mintió, exageró, se rebajó a insultar. Solo los hechos. El marido huyó, robó dinero, vive con una amante. Solo los hechos. Y ahora las mujeres de todo el mundo están aprendiendo código Morse porque es... ¿Con clase? Jeffrey sonrió, mirando la pantalla del ordenador. Su pequeña investigación se había convertido en un fenómeno cultural, y en algún lugar de Portland, un hombre que se hacía llamar David Baker probablemente estaba sentado frente a un televisor, dándose cuenta de que su escapada perfectamente planeada se había arruinado con unos pocos movimientos de dedos. Martha se concentraba en el maquillaje de Ethel mientras le contaba las últimas noticias. Hasta los que nunca habían encendido la televisión veían su programa. Y lo que ocurría en la red. Ethel escuchaba en silencio. Le parecía curioso que su historia personal se hubiera convertido en un fenómeno mediático. Cuando llegó a casa esa noche, encontró en el buzón una nota del conserje. El señor Wells quería verla. Harrison Wells. Lo primero que pensó fue en negarse, demasiado cansada después de la emisión. Pero algo en el tono formal de la nota la hizo aceptar. Una hora más tarde estaba sentado en su salón, igual que hacía 2 años. Traje impecable, gafas de montura fina y mirada atenta. «Estoy aprovechando muy bien las clases, señora Bradbury», comentó, aceptando una taza de té. Una hora más tarde, estaba sentado en su salón, igual que hace 2 años. Traje impecable, gafas de montura fina, mirada atenta. «Estoy aprovechando muy bien las clases, señora Bradbury», comentó tomando una taza de té. «Nunca pensé que mi fascinación infantil por el código Morse encontraría una aplicación tan poco convencional. Sabes, sigo cada transmisión que haces. Es maravilloso. Ni un solo movimiento innecesario, todo natural, elegante». Guardó silencio un momento. Y lo más importante, impecable desde el punto de vista legal y ético. No haces más que dar golpecitos con los dedos sobre la mesa. ¿Quién podría acusarte de nada? Su teléfono vibró en el bolsillo. Otro mensaje de conocidos comunes. Dexter había involucrado a todo el mundo en los últimos días. Antiguos compañeros de clase, amigos de la familia, incluso sus padres. «Ethel, hablemos. Tenemos que hablar de esto. ¿Podemos vernos?» Ella no contestó. En la pantalla del televisor aparecían noticias. Psicólogos, sociólogos, expertos en estudios culturales hablaban de su historia. Algunos escribían sobre una nueva forma de protesta femenina, otros analizaban el fenómeno de las redes sociales. La revista Time encargó un gran artículo sobre el renacimiento del interés por el código Morse. Hablando de su marido, Harrison apartó su taza.
Ha estado intentando ponerse en contacto conmigo. Se ofreció a arreglar la situación. Ethel sonrió. Por supuesto que Dexter odiaba la publicidad. Siempre envidió su fama, su capacidad para ser el centro de atención, y ahora él mismo estaba en el centro de un escándalo mediático que lo estaba volviendo loco. El teléfono volvió a sonar con un mensaje, esta vez de Verónica. Por favor, veámonos. Te lo explicaré todo. Ethel negó con la cabeza. ¿Qué había que explicar? Una joven se enamoró de un hombre de éxito y él se enamoró de su juventud. Una historia banal, solo que el final era poco convencional. ¿Sabes? Harrison se levantó, preparándose para marcharse. Aprendí el código Morse porque soñaba con la comunicación a larga distancia. Quería que mis mensajes se oyeran a miles de kilómetros. Pero tú has superado mis expectativas. Tus mensajes son realmente escuchados por todo el mundo. Vaciló en la puerta. Y si necesitas apoyo, cualquier apoyo, estoy a tu servicio. No todos los días se asiste a una fiesta tan exquisita. Al quedarse sola, Ethel encendió su portátil. Algo increíble estaba ocurriendo en Twitter. Las chicas estaban grabando vídeos de sí mismas aprendiendo código Morse para seguir sus retransmisiones. Ya tenía más de 2 millones de visitas. Mañana volvería a emitirse. Repasó el guión y sus dedos marcaron automáticamente un ritmo sobre la mesa. Punto, raya, punto. Y la verdad se hacía pública, sin necesidad de más comentarios. En la pantalla del televisor se reproducía la repetición del noticiario de la noche. Ethel se observaba a sí misma desde la barrera. Postura perfecta, voz tranquila, dedos que se movían suavemente sobre la mesa. Me preguntaba si Dexter se daba cuenta de cómo su búsqueda de la discreción se había convertido en fama mundial. Dexter volvió a beber su tercer vaso de whisky. El Anchor Bar se había acostumbrado a su aparición diaria, un hombre silencioso con un traje desaliñado que llegaba a las 7 y se sentaba hasta la hora de cierre mirando la pantalla del televisor. Ethel estaba en su repertorio, peinado impecable, voz tranquila. Solo sus dedos golpeaban ligeramente la mesa, contando a todo el país la historia de su desgracia. Sonrió. Había estado celoso de su popularidad durante tantos años, y ahora él mismo era el centro de atención. Nada que ver con lo que había soñado. Por la mañana, Verónica no se presentó a desayunar. Encontró una breve nota en la mesa de la cocina. Lo siento, esto no puede seguir así. El teléfono se había apagado, las cosas habían desaparecido. Curioso, era la misma forma en que había dejado la nota a Ethel hacía 15 días. Le vino a la mente su última conversación con Verónica. Se paseaba por el piso, retorciéndose las manos. ¿Ves lo que está pasando? Todo el país habla de nosotros. En la tienda me señalan con el dedo. En Internet, unos locos publican todos nuestros movimientos, y tú te quedas ahí sentado bebiendo. No encontraba qué decir. Realmente, ¿qué podía decir? Su teléfono vibró en el bolsillo. Otro viejo conocido intentaba hacerle entrar en razón. Dexter apagó la notificación. Todas esas personas que antes adulaban al exitoso director financiero ahora competían en juicio. Algunos llamaban con simpatía, otros con un mal disimulado regodeo. Hizo un gesto al camarero para que le repitiera la llamada. En la pantalla, Ethel estaba terminando la edición vespertina. Sus dedos teclearon el último mensaje. Había aprendido a reconocer su nombre en aquellas combinaciones de puntos y rayas. Dexter recordó aquella tarde en casa de Harrison Wells, cuando Ethel había escuchado con tanto entusiasmo las historias del viejo sobre la radio. Entonces se había aburrido francamente, pensando en su inminente encuentro con Verónica al día siguiente. ¿Quién le iba a decir que aquella fascinación infantil por el código Morse se convertiría en el instrumento de su ejecución pública? Verónica había estado hablando de ello durante los últimos días.
Había que hacer algo. No podían cruzarse de brazos y ver cómo sus vidas se desmoronaban. Pero, ¿qué podía hacer? ¿Demandar a su mujer por dar golpecitos con los dedos en la mesa? Eso es ridículo. En el aseo del bar, oyó por casualidad a dos tipos hablando de ese idiota que cambió a Morse Lady por una adolescente. Apenas se contuvo de arremeter contra ellos. En lugar de eso, se marchó dejando el whisky sin terminar. De camino a casa, se detuvo en el escaparate de una tienda de electrónica. Había una repetición de las noticias en todas las pantallas. Ethel recibía algún tipo de premio de periodismo. Tenía un aspecto impresionante. Hablaba con calma y dignidad, sin regodearse, sin acusaciones. Solo los dedos martilleando la verdad sobre la mesa, sin ningún sitio donde esconderse. Recordó su primer encuentro. Un joven periodista entrevistando a su jefa. Ella era una apasionada de su trabajo, tan natural ante la cámara. Su carrera había despegado y pronto se convirtió en el rostro reconocible del canal, mientras que él aún era un directivo junior. Luego su estatus empezó a subir también, pero todo el mundo le conocía como el marido de esa Ethel Bradbury. Verónica era diferente. Le admiraba, captaba cada palabra. A sus 25 años le miraba de una forma que Ethel no le había mirado en mucho tiempo. Había empezado con almuerzos inocuos, hablando de trabajo. Él le había explicado las sutilezas de la planificación financiera y ella había sonreído agradecida. ¿Cuándo se había convertido en algo más? No quería volver a casa. Su piso de alquiler estaba demasiado tranquilo. Dexter deambulaba por las calles nocturnas, mirando su reflejo en los escaparates. ¿Cuándo había envejecido tanto? En los ojos de los transeúntes parpadeaba el reconocimiento. Todo el maldito Internet estaba inundado de fotos suyas. Sacó el móvil y abrió el correo. Una carta de recursos humanos diciendo que ya no se le tenía en cuenta para el puesto de director financiero. Claro, ¿quién quiere a un empleado que se ha convertido en un meme? Su Messenger se iluminó con un mensaje sin leer de la madre de Verónica. Ha vuelto a casa. No intentes contactar con ella. Dexter sonrió con tristeza. Bueno, podía entenderlo. ¿Qué madre querría que su hija sufriera semejante destino? Ser la amante de un hombre cuyo nombre se había convertido en un nombre muy conocido. Ethel siempre sabía cómo convertir la derrota en victoria. Parecía que solo sabía convertir la derrota en victoria. Es curioso. Él pensó que la humillaba al dejarla, y al final ella convirtió la historia en una obra de arte. Ahora su nombre estará en los libros de texto de periodismo, pero el de él estará en los libros de memes. El portero de su casa se giró desafiante al pasar Dexter. Incluso aquí, a cientos de kilómetros de su antigua vida, le reconocían. Los puntos y las rayas le alcanzaban en todas partes, convirtiéndole en el héroe de una historia que no quería contar. Jeffrey estaba a punto de irse a la cama cuando un mensaje de Nick Stock llegó volando a su sala de chat. Urgente. Dexter Bradbury avistado en el aeropuerto de nuestra ciudad. Adjunta al mensaje había una foto borrosa. Traje arrugado, barba crecida, ojeras. Comprobando vuelos, escribió Jessica. Llegó en un vuelo nocturno desde Portland. Solo. Roy respondió inmediatamente. Tengo un hombre en el Hotel Plaza. Dexter tiene una habitación allí. Dice que se ve pésimo. Ordenó una botella de whisky para la habitación de inmediato. Por la mañana, una nueva bomba estalló en Internet. El tabloide Daily Star publicó una gran entrevista con Verónica. Ella contó su versión de la historia. Cómo se enamoró de un hombre de éxito, cómo creyó sus promesas, cómo no sabía que le habían robado el dinero. Cuando me propuso irnos, pensé que era una aventura romántica, dijo Verónica según el tabloide. Pero acabamos escondiéndonos en pisos de alquiler mientras él bebía y veía las noticias con ella. Me di cuenta, nunca me quiso. Solo me utilizaba para sentirse importante. Jeffrey desplegó un mapa de la ciudad en un segundo monitor.
Sus informadores estaban informando de los movimientos de Dexter. Había visitado el despacho de su antiguo abogado, luego el viejo pub donde una vez había celebrado un ascenso y, por alguna razón, se había pasado por su antigua casa y la de Ethel. «Mira», Jessica envió una captura de pantalla de la cámara de seguridad fuera del estudio de televisión. Dexter estaba de pie en la entrada, pero no entró. Solo miraba fijamente el edificio donde su mujer contaba su historia al mundo todos los días. Un nuevo miembro, el ayudante de Harrison Wells, llamó inesperadamente a su puerta. «El señor Wells me ha pedido que se lo diga. Hoy se reúne con la señora Bradbury. Quizá le interese». La reunión tenía lugar en el despacho privado de Harrison. Las cámaras de seguridad que habían pirateado gracias a las habilidades de Jeffrey mostraban a Ethel sentada en un sillón, tranquila y serena como siempre. Harrison estaba diciendo algo. Ella escuchaba atentamente. «Tengo información privilegiada», escribió Nika Stalk una hora después. «Wells le ha ofrecido un puesto en el consejo de administración de un holding de medios de comunicación. Dice que ese tipo de talento comunicativo no se puede dejar pasar». Su reducido personal seguía los acontecimientos como si se tratara de un culebrón fascinante. Algunos animaban a Ethel, otros sentían lástima por Verónica, algunos incluso simpatizaban con Dexter. Pero todos reconocieron que la historia era épica. Más tarde esa noche, la declaración oficial de Dexter apareció en línea. Admitió su culpa, prometió devolver el dinero, pidió perdón a su mujer. «Cometí un error y estoy dispuesto a responder por ello», escribió. El público acogió la declaración con frialdad. Demasiado tarde, demasiado formal. Y Ethel salió al aire, como de costumbre. Sus dedos teclearon un breve mensaje. Algunas historias no pueden reescribirse. Y continuó leyendo las noticias como si nada hubiera pasado. El camerino del programa nocturno de Kyle Brown olía a flores y perfume. Todo el mundo sabía que al presentador le encantaban los lirios. Ethel se sentó frente al espejo mientras una maquilladora local trabajaba en su rostro. Martha había insistido en acompañarla, pero ahora fumaba nerviosa en el aparcamiento. Le molestaba que otra persona maquillara a Jade Beatty presentadora. «5 minutos», miró la asistente. Ethel asintió. Conocía todas las preguntas. Se las habían enviado con antelación. También sabía que Kyle iba a ir más allá de la lista acordada. Por algo había trabajado 12 años en televisión en directo. El estudio la recibió con aplausos. Kyle, impecable como siempre con su traje azul marino, se adelantó. «Señoras y señores, hoy tenemos a la mujer que hizo que toda América aprendiera el código Morse». Ethel se sentó en una silla, se alisó la falda. Las cámaras la apuntaban, listas para captar cada gesto, cada movimiento de sus dedos. «Así que, S.R.A. Bradbury, ¿puedo llamarla Ethel?», ella asintió. «Está bien. Ethel, todo el país está hablando de tus, digamos, inusuales boletines de noticias, pero ni una sola vez has comentado la situación. ¿Por qué?». Ella sonrió. «¿Por qué iba a hacerlo, Kyle? En el mundo actual, ¿necesitamos algún comentario adicional? Todo el mundo tiene la oportunidad de ver las cosas por sí mismo». Y sin embargo, Kyle dio un paso adelante. Muchos afirman que hay mensajes codificados en sus emisiones. ¿Es eso cierto? Ya sabes. Ethel apoyó las manos en los reposabrazos de su silla. «Solo hago mi trabajo, contar las noticias, y la gente es libre de interpretar lo que vea. Pero usted ha estudiado el código Morse, ¿verdad? ¿En aquella memorable cena en casa del señor Wells?» «Sí, existía. Un maravilloso sistema de comunicación, ¿no crees? Simple y elegante. Un punto, una raya, y se puede transmitir cualquier mensaje». Sus dedos golpearon ligeramente el reposabrazos. Alguien del público jadeó. ¿Reconoció el ritmo? Kyle entrecerró los ojos. «Ahora eres...». «En absoluto, Kyle». Sonrió aún más radiante. «Solo estoy nerviosa.
No todos los días puedo visitarte. Después de todo, él se rió. Increíble. Simplemente increíble. Sabes, nuestros espectadores nos han inundado literalmente de preguntas para ti. Aquí va una. ¿Es cierto que ha recibido ofertas de 3 grandes cadenas? Estoy perfectamente contenta con mi trabajo hasta ahora. ¿Y su marido? Perdón, ¿exmarido? Cada uno tiene su propio camino, Kyle. Se encogió de hombros. Algunos eligen el camino recto, otros prefieren los rodeos. La sala respondió con un murmullo de aprobación. Kyle hizo una pausa. Pero aún así, ¿cómo consigues mantener la calma? ¿Tanta dignidad en una situación tan difícil? Años de trabajo en directo. Ethel ladeó ligeramente la cabeza. Ya sabes, cuando hablas de guerras, desastres, crisis mundiales, aprendes a mantener la calma. ¿Y esta situación es como un desastre para ti? No, en absoluto. Volvió a golpear con los dedos el reposabrazos. Más bien, una ocasión informativa. Todos los días pasa algo bueno y algo malo. Mi trabajo es simplemente hablar de ello. Después del espectáculo, Marta la esperaba a la salida. ¿Has visto cómo te miraban todos los dedos? Seguro que ya están reconstruyendo la cinta fotograma a fotograma. Ethel sonrió. Lo sabía. Mañana Internet estallaría con intentos de descifrar sus mensajes de hoy. Alguien encontraría un significado secreto en cada escucha. Alguien discutiría sobre el significado de las pausas. El interfono sonó a eso de las 9 de la noche. Ethel estaba preparando el té, repasando el guión para la emisión de mañana. El rostro de Dexter apareció en la pantalla del interfono, demacrado y con barba. La última vez que había estado en este piso había sido hacía 3 semanas. Nada había cambiado. Los mismos cuadros en las paredes, las mismas chucherías en las estanterías. Solo que ahora él estaba de pie en el pasillo, sin saber dónde poner las manos, mientras ella servía té tranquilamente como si acabara de encontrarse con un vecino al que no conocía. «Quiero que me devuelvan el dinero», empezó él. Ethel asintió sin levantar los ojos de la taza. «Hasta el último céntimo. Ya he empezado las transferencias a tu cuenta». Permaneció en silencio. «Y vendí el coche que le compré a Verónica. Y el anillo...» En el silencio se oía el tic-tac de un reloj, el mismo que habían comprado en una tienda de antigüedades por su 5º aniversario de boda. Dexter recordó a Ethel admirando el mecanismo, que parecía una caja de música. «¿Sabes?», levantó por fin la vista. «Es curioso. Hablas del dinero como si fuera lo más importante». Sus dedos golpearon ligeramente la mesa, un hábito ya famoso. «Y no empezó con ellos, ¿verdad?» «Lo sé», se hundió en la silla de enfrente. Ia confundido. Verónica parecía una solución tan simple, joven, entusiasta, no tan exitosa como tú. Ethel sonrió. «¿Así que se trata de mi éxito? Creía que era por tu incapacidad para ser sincero». «He intentado ser honesto». Dexter tomó un sorbo de té. «Pero, ¿qué se siente al ser el marido de una celebridad? Todas esas miradas, los cuchicheos en la oficina». «Oh, ese es el marido de la mismísima Ethel. Nadie me veía como un profesional, un gerente, solo como tu marido». «¿Y por eso decidiste robar nuestro dinero conjunto?» «No. Quiero decir, empecé a transferir dinero cuando me di cuenta de que iba en serio. Con Verónica. Pensé en empezar una nueva vida». Ethel se levantó y se acercó a la ventana. La ciudad nocturna bullía abajo. Las luces estaban encendidas en las ventanas vecinas. «Me pregunto cuántas personas estarían viendo sus emisiones ahora mismo, intentando desentrañar los mensajes». «Una nueva vida», repitió. «¿Y cómo resultó?» Dexter negó con la cabeza. «Sabes que no. Verónica huyó. Perdí mi trabajo. ¿Quién va a contratar a un hombre que se ha convertido en un meme? Incluso en otra ciudad me reconocen». «¿Qué esperabas? ¿Que llorara delante de una cámara? ¿Que hiciera un escándalo público?» «Sinceramente, sí.
Eso sería más claro. Y tú, ese maldito código Morse. Todo Internet sabe nuestra historia ahora, pero no hay nada que escoger. Ni siquiera mentiste una vez. Ethel se volvió hacia la mesa. ¿Por qué mentir? La verdad es mucho más interesante. El marido huyó con una joven amante, robando los ahorros de la familia. Banal hasta los dientes. Pero la forma de presentación... Sus dedos golpearon una corta combinación sobre la mesa. ¿Qué acabas de pasar? ¿Qué más da? Lo importante es que ahora todo el mundo se da cuenta. Cada gesto, cada golpecito. Es curioso, ¿verdad? Dexter sacó un sobre del bolsillo. Esto tiene todo el papeleo de las cuentas. Realmente lo quiero todo de vuelta. Ponlo sobre la mesa. Ni siquiera miró el sobre. Los abogados lo resolverán. Ethel, yo... ¿Sabes qué es lo gracioso? Ella interrumpió. Pensaste que me humillaba salirte, y la historia terminó haciéndome aún más popular. 3 canales están ofreciendo contratos, los editores quieren el libro. Gané un premio por el enfoque innovador de la comunicación. Curioso, ¿verdad? Se quedó en silencio. Empezaba a llover fuera de la ventana. Las gotas tamborileaban en el cristal con un ritmo aleatorio. Tengo que irme, se levantó Dexter. Mañana me reúno con los abogados. Tramitaremos la devolución. Ethel asintió sin mirarle. Sus dedos golpearon algo en la mesa. Tal vez otro mensaje, tal vez solo un ritmo aleatorio. Jeffrey se frotó los ojos con cansancio mientras Nika Stock enviaba un mensaje. Nuevo movimiento. Dexter ha recuperado todo el dinero. Adjunta al mensaje había una captura de pantalla de una notificación bancaria que alguien había filtrado en Internet. En el foro, su pequeño equipo de rastreadores se reunió con toda su fuerza. ¿Es este el final de la historia?, preguntó uno de los novatos. Roy, con su experiencia militar, respondió primero. No hay nada más difícil que acabar bien una operación. Las noticias de la noche empezaron como de costumbre. Ethel estaba impecable. Traje crema, pendientes de perlas, sonrisa fácil. Jessica fue la primera en notar el cambio en sus movimientos. Mira, está transmitiendo algo nuevo. Jeffrey desplegó un programa para analizar las señales. Gracias a todos. Fin. Un mensaje sencillo, sin dramatismo ni patetismo. Se hizo el silencio en la sala de chat. Todos se dieron cuenta de que habían presenciado el final de una historia increíble. Al día siguiente, la oficina de TV se vio desgarrada por la noticia. Ethel Bradbury se tomaba unas largas vacaciones. Sin comentarios ni explicaciones. Martha, su fiel maquilladora, se limitó a sonreír enigmáticamente en respuesta a las preguntas de sus colegas. Una semana después, apareció una única foto en Instagram, una puesta de sol sobre el océano en algún lugar del Caribe. Sin pie de foto, sin geoetiqueta, solo una franja borrosa del horizonte donde el mar se funde con el cielo. Ethel estaba sentada en una playa vacía mirando cómo se ponía el sol. La arena crujía detrás de ella. María, la dueña del pequeño bungalow donde se alojaba. ¿Vas a cenar? José ha traído gambas frescas. Gracias, más tarde. Quiero esperar a que se ponga el sol. María se sentó a su lado, ajustándose su sombrero de paja quemado. No eres como los demás turistas. Suelen correr por la isla con sus teléfonos haciendo fotos de cada arbusto. Escondí mi teléfono a propósito. Y con razón, sonrió María. Solo tienes que estar aquí. Mirar el océano, escuchar las olas. Los delfines aparecieron a lo lejos, con sus aletas centelleando bajo los rayos del atardecer. Ethel recordó su conversación matutina con el instructor de buceo. ¿Estás segura de que nunca has nadado con delfines?, le preguntó, mostrándole cómo funcionaba el equipo. Nunca. Todo el tiempo parecía, aquí voy a terminar este proyecto, entregar esa emisión. Y entonces pasó algo. Sí, se podría decir que sí. Asintió comprensivo.
Mucha gente viene aquí después de algo. Un divorcio, un despido, una pérdida. El océano cura. Y yo no estaba enferma, sonrió Ethel. Solo quería un poco de tranquilidad. Ahora, mirando a los delfines, pensaba en la inmersión de mañana. Sin cámaras, sin espectadores, solo ella y esas increíbles criaturas. ¿Sabes? María se levantó, sacudiendo la arena de su falda. Tenemos una creencia en la isla. Si ves delfines al atardecer, significa que empieza una nueva vida. ¿Una nueva vida? Ethel enarcó una ceja. Suena un poco demasiado... ¿patetismo? María se rió. Puede que lo sea, pero he visto tantas historias en 20 años en la isla. La gente llega de una manera y se va de otra. Y yo no quiero cambiar. Me gusta mi trabajo, mi vida. Así que no se trata de convertirse en una persona diferente. Es que a veces hay que parar, estar en silencio, escuchar el océano. Ethel asintió. Recordó aquella mañana sentada en un pequeño café costero, leyendo un libro. Solo un libro, no un guión, ni noticias, ni análisis. Cómo un viejo pescador le había hablado de los hábitos de los delfines sin saber quién era ella. Cómo se las había arreglado para que el capitán de un yate se encontrara con el amanecer en alta mar. ¿Servimos la cena después de todo? María estaba a punto de irse. Sí, creo que sí. Y si José no ha vendido todas las gambas, dejó algunas para ti, dijo esta gringa que no coge el teléfono cada 5 minutos, que se le pueden confiar unas buenas gambas. Se rieron. En algún lugar del gran mundo las noticias seguían bullendo, los titulares cambiando, las sensaciones naciendo. Pero aquí, en la pequeña isla, el tiempo fluía de otra manera. ¿Sabes qué? Ethel se levantó de la arena. Cenemos juntos. Cuéntanos más sobre tus creencias locales. Los delfines destellaron en las olas por última vez y desaparecieron. El sol tocó el horizonte. ¿Una nueva vida? No, solo un respiro. Una pausa tranquila entre señales. Había mañanas con delfines, amaneceres en el océano, largas conversaciones con gente a la que no le importaba cuántos seguidores tuvieras. Y luego volvía, a las cámaras, a las ondas, a las noticias. Pero eso será más tarde. Mientras tanto, puedes limitarte a comer gambas de José, escuchar las historias de María y no pensar en el hecho de que cada gesto tuyo puede ser un mensaje.